Hola amigos, bienvenidos al canal de Mama Star X. En esta transmisión voy a hablar acerca de la diferencia entre la tercera dimensión y la cuarta. Estos son temas que tienen mucho que ver con la ascensión. Y si no sabes lo que es, pues te aconsejo que vayas a mi video que habla acerca de lo que es la ascensión espiritual. Parte de este tema hoy va a ayudarles mucho a entender qué es lo que deben de hacer a medida que van pasando por estos cambios, especialmente si sientes ese gran deseo de recibir o de atraer informaciones que te ayuden a crear situaciones, ¿verdad? O experiencias en tu vida que demuestran un poquito más de las cosas que tú deseas adquirir, ¿verdad? Ok, vamos a decir que dimensiones vienen describiendo diferentes estados de conciencia, ¿verdad? Y vamos a decir que son sitios vibratorios o planos vibratorios donde nuestra conciencia explora. Desde luego, en esos planos vibratorios tienen cierta frecuencia y hay ciertas leyes. Y si nosotros la entendemos, pues nuestra exploración va a ser mucho más fácil. En la tercera dimensión viene siendo aquel sitio en donde nuestra conciencia pasó una gran parte de su evolución, ¿verdad? Y es el sitio donde ahora nosotros estamos dejando a medida que vamos cambiando y entrando a la cuarta. ¿Qué es la tercera dimensión? ¿O cómo podemos describir este sitio? Vamos a decir que está compuesto de dos energías de espacio y una de tiempo. Es un lugar donde hay tres tipos de energía: la positiva, la negativa, y después cómo armonizamos esas dos energías, que viene siendo la que crea armonía, ¿verdad? Donde balancea, ¿verdad? Armoniza estas dos. En la tercera dimensión nosotros exploramos, ¿verdad?, dos tipos de vibraciones, y en la forma que nosotros las reconciliábamos iba a determinar la tercera energía, si iba a ser o positiva o negativa. ¿Ok? En la forma que se expresa las corrientes eléctricas, vamos a decir que son bien lentas. Son ondas magnéticas bien lentas, pero también tienen magnetismo. Eso quiere decir que es un espacio en donde refleja el nivel de magnetismo que esa electricidad tiene. ¿Cómo la energía es tan lenta? Pues puede hacer que las cosas, ¿verdad?, se exploren o se experimenten en una forma bien lenta. ¿Ok? De aquí tenemos la ley de atracción, que la ley de atracción dice que todo lo que nosotros sentimos y emitimos lo atraemos, ¿verdad?, en forma de una experiencia, o lo materializamos en forma de una experiencia, y está representando o está siendo atraído por nuestras propias emociones. Esa experiencia va a reflejar en la forma que nosotros sentimos, pero también cómo entendemos ese tema, ¿verdad? En la tercera dimensión, vamos a decir que viene siendo una casa de espejos, en donde todas las experiencias que hemos tenido están reflejando nuestro nivel o nuestro grado de conocimiento y de entendimiento en lo que estamos sintiendo, como en lo que estamos tratando de crear. Pero ahora imagínense, ¿verdad?, cuando nos hemos acostumbrado a crear una realidad basada en nuestros valores. Todas esas experiencias que hemos tenido han estado reflejando nuestro entendimiento. En esa realidad, ¿verdad?, porque la energía trabaja tan lento, ¿qué pasa? Que con el tiempo, pues, si no estamos prestando atención, no vemos como una vibración, ¿verdad?, un conocimiento se va transformando y va creando nuestra experiencia. Es un tipo de sitio en donde nuestro enfoque mantiene
a esa energía activa. Y lo que no nos enfocamos, la deactivamos, ¿verdad? So, todas aquellas cosas que tú has experimentado hasta hoy, que se mantienen, ¿verdad? Y están ocurriendo una y otra vez más, están demostrando el tipo de valores, como también las estructuras que tú has escogido en tu vida para observar y percibir el mundo que te rodea. So, a medida que vamos cambiando, ¿verdad? Pues vamos entendiendo un poquito esto mejor. Y de ahí es que viene la cuarta dimensión. So, vamos a decir que estos cambios, ¿verdad? Empezaron a ocurrir un poquito antes del año 2012. Pero sabíamos que había muchas profecías de diferentes civilizaciones, una de ellas las mayas. El calendario maya culminó en el 2012. También sabíamos que había muchas tribus nativas norteamericanas, como la de los Hopis, que tenían profecías. Y había una gran sospecha de que en la forma en que nosotros habíamos escogido explorar la tercera dimensión, íbamos a terminar destruyéndonos. Porque de cierta forma, como que nos obsesionamos, ¿verdad? Vamos a decir que aquellas conciencias que se hicieron, nosotros le dimos nuestra responsabilidad de encargarse de protegernos, se enfocaron en crear armas de destrucción. Y esto no es algo que ha pasado por primera vez. Cuando empiezas a buscar la historia de la conciencia, ¿verdad? No necesariamente en esos lugares de comunicación que normalmente utilizamos, pero en aquellos donde normalmente no vamos, empezamos a entender y a descubrir que muchas civilizaciones antes que nosotros se destruyeron. Y era por esa obsesión de utilizar la tecnología como la única forma de coexistir. So, nosotros estábamos haciendo lo mismo. Y si pueden ver, si pueden observar, después del año 90 hubo una explosión tecnológica que empezamos a utilizar tecnología bien avanzada. Y después hubo otra después del año 2012. So, no era que nos íbamos a destruir en el año 2012, sino es que tuvimos acceso a una tecnología súper más avanzada. Como también, aquí es donde yo digo que la mano de Dios vino y nos bendició. Y hubo una apertura, ¿verdad? Una apertura vibratoria del año 2012 al 17, en donde los rayos solares emitieron muchos conocimientos, venían con una vibración bien alta. So, recuerden que toda energía trae conocimiento y ese conocimiento representa un tipo de vibración en el cual puede ser de alto calibre, magnético, eléctrico o bajo. ¿Y nosotros cómo lo sabemos? En la forma que nos sentimos. So, vamos a decir que nuestro organismo viene siendo una composición de diferentes capas que cuando se sintonizan cambia, ¿verdad? El tipo de, vamos a decir, tiene la habilidad de absorber conocimientos mucho más elevados como también mucho más densos. So, nuestro organismo tiene esa habilidad y tiene diferentes formas de hacerlo. Pero en la tercera dimensión, con el tiempo nos ajustamos a utilizar simplemente un pequeño % de ese organismo, que venía siendo nuestra mente y los 5 sentidos. So, con el tiempo y con la evolución de la conciencia en ese sitio, llegó simplemente a utilizar ese pequeño %. Y tomó muchas decisiones, ¿verdad? Nosotros tomamos muchas decisiones en ese estado vibratorio que nos limitaba. Y ahora lo podemos observar. Colectivamente podemos ver que hemos contaminado nuestro medio ambiente, los alimentos, el aire, ¿verdad? Todas estas cosas que hemos estado haciendo, ahora lo tenemos que arreglar. Y lo estamos haciendo.
Lo que pasa es que desafortunadamente nuestros medios de comunicación no nos los demuestran. Simplemente demuestra el caos, pero no está enseñando lo que está ocurriendo a un nivel global, donde muchas personas en ese tramo de tiempo del 12 al 17 cambiaron, ¿verdad? Mi despertar fue en el año 2009, en donde mi Kundalini se despertó y ahí empecé yo a tener muchas experiencias. Me imagino que hubieron muchas otras personas que ya lo estaban haciendo, pero después del 2012, es como dicen en inglés, it went viral. Es como que le pasaron a mucha gente, no a todo el mundo. Y de ahí es que las personas comenzaban a mudarse de un sitio para otro, o dejar el trabajo, o romper con amistades anteriores y seguir otro camino. Fue algo increíble. También muchas personas empezaron a inventar nuevas estructuras en donde pudiéramos equilibrar, ¿verdad? Y mantener en cuenta el sistema ecológico de nuestro planeta, donde no tuviéramos que acabar con nuestros recursos naturales, ¿verdad? O contaminar el medio ambiente. Estamos utilizando energía libre. Y lo estamos haciendo de una forma, ¿verdad? E individualmente, porque no todo el mundo se ha dado cuenta de todos estos cambios. Pero hay personas que están desarrollando comunidades alejadas de ciudades grandes y estableciendo esta forma de vivir en donde hay una gran armonía con la naturaleza, hay una gran armonía con otras conciencias que viven en nuestro planeta, porque esas conciencias tienen conocimiento y sabiduría. Aquí, en esta forma de vivir, ¿verdad? Hay conciencia. Nadie es mejor que nadie, sino nos estamos ayudando y estamos aprendiendo el uno del otro. Pero para eso tenemos que saber cómo comunicar o cómo entender a estos otros niveles de conciencia. Ese despertar, ¿verdad? Ocurrió después de 2012 y todos esos cambios y esos conocimientos que estamos adquiriendo, como también los bloques de información que hemos estado recibiendo, nos están ayudando a cambiar y a entender nuestra realidad de una forma muy distinta. Como también entender que nuestra conciencia, a medida que va cambiando, ¿verdad? Nosotros vamos cambiando nuestro estado de ánimo, pues nuestras vibraciones cambian y podemos cambiar, ¿verdad? Y enfocarnos de otra forma y avanzar vibratoriamente. Todos esos cambios que acabo de describir vienen siendo la cuarta dimensión y viene siendo este sitio, ¿verdad? Vibratorio donde todos los conocimientos existen, pero en una forma vibratoria. Nos estamos alejando de una realidad en donde todo se va materializando, pero de una forma muy lenta, a tal punto que a veces podemos olvidarnos, ¿verdad?, de quiénes somos y pensar que esas experiencias son mucho más reales que nosotros mismos y son las que van a determinar la forma en que nosotros vamos a decidir nuestro camino a una realidad en donde entendemos que nosotros somos los creadores y que para que las cosas cambien a nuestro alrededor tenemos que cambiar nosotros, tenemos que cambiar nuestra forma de percibir la vida y para hacerlo tenemos que entonces empezar a incorporar los otros niveles de conocimientos que son parte de nuestro organismo. Tenemos que alimentar, ¿verdad?, esos aspectos que no son necesariamente físicos. Pero el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no existan. Para esto es donde muchos de nosotros hemos escogido, ¿verdad?, a incorporar la meditación, limpiar nuestra dieta. Son prácticas que se tienen que hacer parte de nuestra vida. Y con esto no quiere decir que uno deje de disfrutar la vida, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de ver las cosas y utilizar cosas que
nos ayuden a crear un nivel de conciencia más elevado. A medida que vamos pasando por estos cambios, entonces vamos vibrando en una realidad mucho más alta. Y en ese espacio, la forma más efectiva de navegar y explorar todas esas vibraciones, ¿verdad? Y alinearnos con aquellas cosas que verdaderamente deseamos materializar, vamos a tener que usar el centro de nuestro corazón. Y vamos a tener, porque ese es el centro, ¿verdad?, en que nos hace percibir la realidad en una forma más unida. Dicen que la energía del amor es la energía más elevada. Y es la energía que tiene la habilidad de sanar todas aquellas fracturas que se han creado en nuestra conciencia. Y esas fracturas vienen siendo nuestros traumas. Cada vez que tenemos un trauma, ese trauma no se desaparece. Va a nuestro subconsciente y se queda allí hasta que tú decidas, ¿verdad?, lidiar con ese trauma. Y la idea es de que ahora, con los nuevos conocimientos, puedas enfrentar esos traumas y sanarlos debidamente. Porque la energía de amor propio es lo único que te ayuda verdaderamente a poder sobreponer, como también a unir, ¿verdad?, esa parte tuya que se ha quedado separada en ese recuerdo, traerla hacia ti. E incorporarla e integrarla. Ahí es donde está nuestra fuerza. En este momento, a medida que vamos explorando la cuarta dimensión, y nada más que estamos en el principio, no hemos entrado verdaderamente a una exploración más profunda. Pero a medida que vamos navegando, ¿verdad?, e incorporándonos a esa realidad, parte de nuestro trabajo es de asegurarnos de sanar todas aquellas cosas que nos mantiene a nosotros fragmentados. Y a medida que vamos sanando, pues vamos teniendo la fuerza como también la habilidad de percibir esa realidad y de saber cómo navegar en ella. Porque en esos planos vibratorios que son más altos, las frecuencias, ¿verdad?, la energía se mueve mucho más rápido, súper rápido. Y si por alguna casualidad tú tienes un conflicto, pues ese conflicto va a crear un bloqueo en tu vida y no se va a hacer sentir bien, porque una energía que se mueve rápido es como un río cuando hay piedras en el camino, ¿verdad? Tenemos que aprender a cómo moldearnos sin tener que tropezar con esa piedra. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos conflictos en la cuarta dimensión, nuestra conciencia cambia de nuevo y vuelve a la tercera. Porque la única razón que tenemos conflictos y bloqueos es porque hemos aprendido, ¿verdad?, conceptos en la tercera que nos limitan. En la cuarta dimensión es como que vamos disolviendo todos esos conflictos, ¿verdad? Porque vamos entendiendo que nosotros no somos solamente físico, también somos espíritu, y que es esa conciencia que está utilizando, ¿verdad?, este lente físico para navegar en estas realidades o estas dimensiones donde la energía se materializa, ¿verdad? Y es en la forma, ¿verdad?, que estamos aprendiendo a eliminar sufrimiento. Porque a la vez que entendemos, yo soy el que estoy creando la realidad. Y hay aspectos, ¿verdad?, de mi organismo que me pueden ayudar a ver percibir esta realidad en una forma más elevada, pues nos facilita, ¿verdad?, nuestra experiencia. Y empezamos a armonizar la energía. Ya esta idea del karma, ¿verdad?, porque esta es otra de las leyes que muchas personas la interpretan como un castigo. Pero no es así. En la tercera dimensión, rompimos con muchos conocimientos que nos dejan saber quiénes somos. Y desde ese punto de vista creamos muchos imbalances que van a regresar y continuar regresando hasta que tú finalmente comprendas qué es lo que debes de cambiar dentro de ti. No es que el mundo es tan caótico y que todas esas personas que te han hecho daño lo tienen cogida contigo. Existe la maldad, créanmelo, pero
es en la forma verdaderamente que nosotros, los que queremos cambiar, lo podemos hacer, porque a veces no podemos aprender las cosas nosotros mismos, ¿verdad? A veces necesitamos ayuda. Es como cuando tenemos un problema con matemática en la escuela, a veces necesitamos un tutor. Pues nosotros nos pasa lo mismo. A veces atraemos personas, ¿verdad? Que a lo mejor no actúan con mucha integridad, pero es en la forma en que nos están ayudando a comprender algo que ya nosotros no queremos. Y a veces nos aferramos a esa persona y desde luego ahí es donde viene el problema, porque a veces esas personas se comportan aún peor. Pero no es porque están supuestos a quedarse contigo, es porque están supuestos a enseñarte algo que tú normalmente no podías aprender. So, la ley del karma simplemente habla de que todo lo que tú creas, todos los imbalances que tú creas por falta de conocimiento, a la larga o a la corta o a la larga los vas a tener que armonizar, porque vas a tener la oportunidad de crecer y madurar y cambiar tu punto de vista, y cada vez que lo hagas, tu conciencia te va a traer una experiencia para ver qué tanto has aprendido. De cierta forma, es importante comprender que nuestra conciencia es la misma que se está viajando e incorporando en otros cuerpos que nosotros decimos diferentes encarnaciones. A veces nosotros vamos y hacemos terapia. Ay, pero yo quiero saber qué me pasó en otra encarnación. Para aquellas personas que creen en múltiples encarnaciones. Cuando en realidad es tu conciencia que ha creado organismos, no solamente en esta dimensión, pero en todas otras, y programa al cuerpo físico actuar de cierta forma y aprender ciertos temas. ¿Y qué pasa? Que tu conciencia se introduce en este cuerpo y en otros más. Esto yo lo pude ver en una meditación que tuve en un retiro, que por 10 días lo único que hacía era meditar. Mi día estaba programado alrededor de la meditación. Nos daban de comer comida vegan y yo los últimos 2 días decidí ayunar. Después de haber pasado tantas horas meditando, mi conciencia me pudo enseñar todas estas cosas. Como les digo, muchas de las experiencias que yo estoy compartiendo es porque yo las he tenido. He aprendido mucho, pero todas las cosas que he aprendido han sido primero experiencia y después me vienen los conocimientos y después que he podido entender la experiencia que he tenido, ¿verdad? Llega un momento en que tu conciencia, ¿verdad? Si tú la dejas que te enseñe conocimientos bien complejos, lo va a hacer, pero tú tienes que ir poco a poco educando a tu mente, como también tus células van cambiando y tu energía va vibrando, va cambiando su vibración, y de ahí es que vamos emitiendo ese aura, ¿verdad? Esa aura magnética en donde la gente se empieza a dar cuenta de cosas de ti que están percibiendo tus cambios, vamos a decir. Nosotros somos de por sí antenas, como también traductores, ¿verdad? Donde convertimos un tipo de energía a otra, transformamos energía. ¿Y qué pasa? Que nuestro sentimiento viene siendo la parte del organismo que nos guía, nos ayuda a entender si vamos en un camino que es el que nos gusta. Recuerden que nuestra intuición, ¿verdad? Esos presentimientos es la forma en que tu organismo a veces te dice algo que tus ojos y tus 5 sentidos no lo pueden hacer. El Buda decía que nuestros 5 sentidos eran los 5 ladrones. Siempre se estaban interponiendo en la percepción de la conciencia en el mundo físico. Y es verdad. Nosotros si empezamos a dejarnos llevar, ¿verdad? Por nuestro corazón, porque es esa puerta, ese portal donde nos deja saber que todos somos una expresión del Creador. Y esa energía del amor nos ayuda, ¿verdad?, a navegar en una realidad que es toda vibración. Pero el amor es la energía que nos ayuda a conectarnos, ¿verdad?, con cosas que nos elevan. Dicen, el cuerpo humano, su frecuencia normal viene siendo entre 62 y 70 y pico megahercios. Ese es el estado natural. Vamos a decir que
la sintonía que normalmente nosotros tenemos cuando unimos todas nuestras capas es de eso. Cuando nosotros estamos en un estado de ánimo triste, estamos canalizando información que es de baja vibración y más baja que eso. Y cuando nos sentimos alegres, pues estamos calibrando o canalizando información más alta que eso. La razón por qué nos sentimos tan desconectados es porque estamos utilizando conocimientos que son bien bajitos electromagnéticamente. Pero tú puedes decidir qué tipo de conocimientos tú quieres canalizar. Y esto es un proceso en donde vas a tener que reeducar tu mente y tu forma de ver las cosas. Y es en lo que verdaderamente deberíamos estar en este momento enfocados, ¿verdad? Es lo que debemos de preocuparnos. No estar tan preocupados por lo que el mundo está haciendo, porque es verdad que estamos viendo cosas que no son muy buenas, ¿verdad? Si nos ponemos a percibir el mundo nos va a parecer caótico. Pero en este momento la mayor parte de nuestro trabajo es interno. Porque todo lo que tú necesitas saber está dentro de ti. ¿Y qué pasa? Que después del año 2017 hubo otro ratico en donde esa puerta se volvió a abrir, pero no por largo tiempo. Y yo soy de las que creo que todos los eclipses vienen siendo una de las formas en que esa puerta se vuelve a abrir y tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de conectarnos con planos mucho más elevados y acelerar cosas en nuestra vida que nosotros deseamos crear. Pero vamos a decir que esa conexión solar, aunque siempre existe, nos trajo esas oportunidades y creo que en el año 2018 ocurrió alrededor de fin de año. De nuevo se abrió a esa puerta. Y en esos momentos la claridad de nosotros es mucho mejor. Del 12 al 17, eso fue una fiebre donde mucha gente tenía un nivel de claridad bien profundo. A mí me pasó. Y recibí una cantidad de bloques de información que puedo pasarme una vida entera compartiendo esta información. Pero desde luego, mucha tiene que ver con mi evolución y otras tiene que ver con la evolución colectiva. Muchas de las cosas que yo comparto con ustedes son experiencias que yo he tenido personalmente. Y me han pasado primero y después he encontrado el conocimiento como también el entendimiento. Una cosa, si ustedes notan cuando tienen una experiencia, ¿verdad?, que es un presentimiento, es bien difícil de describirla. Y a veces la tratas de hacer y no sabes cómo. Y eso es lo que me ha pasado a mí, que he tenido muchas experiencias que me ha sido difícil de escribir. Pero hoy, con el entendimiento que tengo, lo puedo hacer un poquito mejor. A veces paso trabajo, pero lo puedo hacer un poquito mejor. La cuarta dimensión viene siendo ahora ese lugar, ¿verdad?, vibratorio, en donde la energía se siente más unida, más coherente. Y empezamos a entender cómo es que todo verdaderamente está unido. En donde la conciencia se está permitiendo, ¿verdad?, se está dando la oportunidad de sanar todas esas fracturas y de empezar a integrar, ¿verdad?, todos esos aspectos que se han quedado en experiencias traumáticas. Y eso me imagino que tomará su tiempo. Para algunas personas le va a tomar más tiempo que a otras, dependiendo de ti, porque tú tienes libre albedrío. Tú puedes escoger qué tanto quieres evolucionar y qué tanto no. Y eventualmente, a la meta que vamos yendo es a la meta que llegó Jesús y el Buda y muchos de otros sabios y místicos que han caminado en la tierra, ¿verdad? En donde llegamos a un alto nivel de iluminación, en donde estamos entendiendo y sabiendo cómo es que podemos utilizar nuestro organismo completo, cómo podemos alinear todas estas capas vibratorias de tal forma que estamos directamente conectados con la energía de nuestro creador, donde no hace falta todos esos filtros que se interponen y no nos dejan entender las cosas de la misma forma. Jesús y todos estos maestros que nosotros vemos como Dios simplemente nos estaban enseñando el potencial del ser humano. Vamos a decir que mientras que estábamos
vibrando en la tercera dimensión, estábamos utilizando simplemente los centros o las chakras bajas, ¿verdad? Como vienen siendo las tres primeras, que son 3 centros de energía que consumen mucha energía. Tenemos el centro de la raíz, el centro de sagrado, yo le digo, porque es donde están todos los órganos reproductivos, y el centro solar, que viene siendo en la boca del estómago, donde tenemos la intuición. Vamos a decir que parte de nuestro enfoque y en donde hemos utilizado mayormente la energía ha sido en esos 3 centros, y por eso es que la energía normalmente no sube a los centros más elevados. Y por eso hemos percibido la realidad en la forma que lo hemos hecho. Bastante física. Y a tal punto en que cuando entramos a ese mundo de espejo, nos olvidamos de nuestro origen. Nos divorciamos de él. Pero ahora, con estas prácticas, ¿verdad?, que estamos incorporando, como dije, esto es una forma de vivir. Vamos cambiando los alimentos, ¿verdad?, donde el cuerpo no tiene que trabajar tan duro, porque el ser vegetariano, a veces nosotros hemos creído que es porque es mejor. Es mejor, sí, porque nos ayuda, ¿verdad?, a que el cuerpo no tenga que trabajar y no estar tanto tiempo tratando de hacer la digestión. Y podemos utilizar esa energía de otra forma. Cuando empezamos a hacer el sexo en una forma más consciente, hay ciertas formas en que lo podemos hacer en donde no tenemos que gastar nuestra energía. Y hay prácticas en que enseñan cómo hacerlo, ¿verdad? Y cuando lo estamos haciendo vibrando con la energía del corazón, pues vamos elevando esa energía a los niveles más altos y vamos entendiendo y aprendiendo conocimientos que normalmente nos hemos olvidado, porque lo que estamos realmente es recordando. Recuerden que el ser humano, en la espalda, arriba del huesito de la alegría, ahí tenemos una energía que se llama Kundalini. Y esta es una energía cruda que traemos del momento en que nacemos. Cuando tú empiezas a hacer todos estos cambios en tu vida, esa energía se empieza a agitar. Hay personas que han tenido experiencias trascendentales y esa energía se despierta. La mía se despertó en el 2009. Pero a veces vas a sentir un calor o una actividad en esa área. Y es porque la energía de Kundalini está activa. Y muchas personas están teniendo esta experiencia, estos síntomas. Pero ¿qué pasa? Que esa energía se sube. Y en muchas prácticas religiosas le dicen, la representan como la serpiente. También los nativos, los aborígenes o los indígenas los representan como la serpiente. En la medicina actual también tienen las dos serpientes, ¿verdad? Que simboliza los genes, ¿verdad?, del ser humano, el DNA. ¿Y qué pasa? Que cuando esa energía sube por todos esos centros, los armoniza. Y cuando llega al corazón, crea un tono musical que amplifica. Caballero, yo no estoy hablando de nada que es nuevo. Yo no lo estoy inventando. Esto es algo viejo, ¿verdad? Estos son conocimientos que solamente antes un pequeño % de nuestra conciencia los traía. Y son todas estas prácticas religiosas, por lo menos en la India, los yogis, en Tibet, los monjes, ¿verdad?, los budistas, sabían acerca de todas estas cosas. Yo siempre digo, investiguen y practiquen. Tienen que hacer prácticas para ver lo que pasa y tienen que hacerlo lo suficiente tiempo para entender y empezar a ver los beneficios. Vamos a decir que entonces el corazón lo amplifica. Y ahora hay también avances tecnológicos, ¿verdad? Tecnología que puede observar lo que le está pasando al ser humano cuando esto está ocurriendo. Dr. Joe Dispenza, búsquenlo. Dispenza. Este hombre tiene escáneres que puede ver lo que está pasando a la persona cuando va a tener una experiencia religiosa o trascendental. Cuando llega al corazón se amplifica. ¿Y qué pasa? Que fortalece nuestro sistema inmune, como también hace que nuestra mente actúe más
coherentemente. Es como que cambia a la antena de tal forma que la hace expandirse y recibir o tener acceso a conocimientos que son mucho más sutiles. Algo increíble, ¿verdad? Yo he estado en eso. A mí me ha pasado esto y a veces me pasa. ¿Y quién es el perfecto ejemplo que nos demostró estas cosas? Fue Jesús, el Buda y muchos otros místicos, ¿ok? Ellos simplemente estaban enseñándonos el potencial del ser humano cuando empezábamos a escoger ese camino que nos ayudara a integrar todos estos aspectos que nos componen y cuando se sintonizan, vivir este tipo de vida. Desde luego que en la tercera dimensión nuestra conciencia estaba tan entretenida con las experiencias y con todas aquellas cosas que nos entretuvieron, ¿verdad? Todos aquellos conocimientos del dinero, poseer, viajar, las posesiones, todo eso nos mantuvo muy entretenidos. Y fuimos en busca de todos estos objetos, pero si te pones a ver cuando nos morimos, ¿verdad? No nos llevamos nada de eso. Nosotros podemos inventar todo tipo de cosas en la tercera dimensión. Pero a la hora de irnos, no nos llevamos nada de eso. Y entonces te tienes que preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué yo no me puedo llevar todo lo que he adquirido material en la vida, en el mundo material? ¿Por qué no me lo puedo llevar al mundo espíritu? Porque en el mundo espíritu todas esas posesiones se convierten en energía. Esa tercera dimensión vamos a decir que es ese sitio en donde toda energía se convierte en material. ¿Y quién lo está haciendo? Nosotros. Porque nosotros somos ese estado de conciencia que tiene la habilidad que dije de ¿qué? Recibir, traducir, transformar y emitir. Pero ¿quién nos dijo eso en la tercera dimensión? Eso eran cosas que nada más que se hablaban en ciertos sitios. Y si te encontraban hablándolo, recuerda esa parte de nuestra historia que si te encontraban hablando, te mataban o te calificaban como bruja. ¿Y qué pasa? Que hubo ese momento en donde empezaron a matar a toda gente que impartían conocimiento. Ese conocimiento le decimos que fue underground. Tuvo que ir bajo de la tierra a sitios que normalmente nosotros no teníamos acceso a ellos. ¿Y qué pasa? Que generación tras generación, si no íbamos en busca de esos conocimientos, no los encontrábamos. A no ser que era parte de tu destino, que tú traías, mucha gente decía, trae un don. Ay, tú traes un don tan lindo, no todo el mundo lo tiene. Sí, señor, todos los tenemos. Es que algunos lo traemos más desarrollado que otros. ¿Y qué pasa? Que, en la cuarta dimensión, pues, a medida que vas haciendo todos estos cambios de poquito a poquito, si te interesan, pues vas a poder sentarte en el sitio donde estoy yo y empezar a percibir la vida en la forma en que yo lo he hecho. Y muchas otras personas más. Y desde luego, esto es un camino que nunca se termina y todos vamos evolucionando a nuestro propio tiempo. Y yo sé que hay muchas personas mucho más adelantadas que yo. Pero yo siempre he tenido esa curiosidad. Y no solamente en esta encarnación, en otras, porque he experimentado ya muchas otras. Me he visto en muchas otras. Y me he dado cuenta que la conciencia siempre ha sido un tema para mí que me ha fascinado. Y por eso es que he podido tener tantas experiencias en esta encarnación, porque sinceramente puedo escribir libros y libros y libros, pero es algo que por mucho tiempo me lo mantuve para mí misma, pero tuve muchas experiencias y yo pienso que es eso, que siempre lo que ha sido cosas de la conciencia me han interesado. Me aceleró en un tiempo en donde lo podía hacer. Y ustedes tienen la misma oportunidad. Desde luego que cuando estas puertas vibratorias se van cerrando, nos cuesta un poco más de trabajo. Para ti que has decidido ahora ir en busca, ¿verdad? Y seguir tus sentimientos,
pues te va a costar un poquito de trabajo, pero no va a ser tan difícil como ocurrió en la tercera dimensión. Ahora bien, en la cuarta dimensión, ¿verdad? La energía se está separando y aquellas personas que han decidido quedarse en la tercera, lo vamos a observar actuando en la forma que lo hacen, mientras que nosotros que estamos expandiendo estamos actuando de diferente forma. ¿Y qué pasa? Que vamos a ver una actitud o vamos a observar la actitud de ellos y no nos va a gustar. Porque de cierta forma es una actitud bastante arrogante, ¿verdad? Cuando estamos utilizando la mente demasiado, pues creamos el ego y ese ego puede ser positivo o negativo. Eso no quiere decir que no sea saludable. Lo puede ser, siempre y cuando lo puedas educar. Pero como en la tercera dimensión no nos enseñaron, pues muchas personas actúan con un ego súper inflado. Y lo vamos a ver actuando en una forma que ya a nosotros no nos conviene. Vamos a decir que con el tiempo, las vibraciones, ¿verdad? Las dimensiones se van a ir separando mucho más y más. Y los que nosotros continuamos cultivando y practicando y cambiando, vamos a entonces comenzar verdaderamente a explorar la cuarta dimensión. Mientras que las otras personas se van a quedar en la tercera. Y va a llegar un punto en que estas dimensiones se van a separar, igual que ocurrió con todo lo que nosotros llamamos vidas pasadas. Vidas pasadas simplemente son otros planos vibratorios en donde las personas se han quedado en un tipo de frecuencia en que la comienzan a explorar y se quedan en esa frecuencia. Y de ahí es que vienen los mayas. Bueno, en la dimensión que nosotros llamamos tercera, los mayas se elevaron y cambiaron a otra frecuencia, ¿verdad? O Atlantes, nosotros vemos cómo se destruyó, ¿verdad? En la forma que nosotros lo observamos se destruyó porque ya no hay señal o prueba de que existe. Lo que no entendimos, ¿verdad? Es que esta persona, su energía se transformó y en muchos casos dicen que, bueno, las culturas, como ejemplo, la gente de Sumeria, la civilización de Sumeria, hoy en día vienen representando personas que están en Europa y hay una mezcla, ¿verdad? Vamos a decir que los egipcios dicen que los judíos vienen representando y siguen las enseñanzas, cultivan las enseñanzas egipcias. Pero como podemos ver, hay como un tiempo, un espacio de tiempo en nuestra historia que no las recordamos. Y ahora, poco a poco, mucha gente se está acordando. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, nuestra conciencia, así como está teniendo esta experiencia en este momento, también ha tenido experiencias y organismos y cuerpos en esos momentos. Vamos a decir que todas estas civilizaciones que han cambiado su vibración y ahora están en otro estado vibratorio existen hoy. Cuando nos salimos de la tercera dimensión, en donde no utilizamos más esta idea del tiempo, podemos explorar estos niveles de conciencia de la misma forma que estamos explorando esta realidad. Lo que debes verdaderamente entender de este video es que cuando tú estás lidiando con tu vida diaria, tu estado de ánimo, tus emociones siempre te van a dejar saber cómo es que el resto del organismo se siente. Y si te sientes alegre, creativo, inspirado, es porque tu vibración es alta. Pero si no, ese es el momento de tomar un break y de buscar aquellas cosas que te inspiren para que cambies tu vibración. Porque cuando tu estado de ánimo está bajo, tu organismo, ¿verdad? Todas esas capas vibratorias están fuera de sintonía. Y ese no es el momento en que tú vas a poder recibir la información o las respuestas que tú necesitas. Ese es el momento de descansar y darte la oportunidad de relajarte, ¿verdad? Porque cuando nos estamos sincronizando, ¿verdad? Cuando estamos perdiendo esa sintonía, cuando estamos
traduciendo energía de baja vibración, nuestro organismo no tiene la habilidad ni la capacidad de recibir nuevos conocimientos. ¿Y qué pasa? Que en ese estado de ánimo hay estrés. Nuestro sistema nervioso se acelera y no tiene la habilidad de ver, como la mente tampoco está fuera de sintonía, no puede saber. Y mientras más estrés tú incorpores en ese momento, peor va a ser para ti. Y vas a tomar decisiones que después te va a pesar. Y recuerden que este momento es de tratar de evitar, de crear más imbalance por ignorar que tú realmente es el que estás creando tu experiencia. Ya no es el momento, ¿verdad? Lo puedes hacer, pero no necesitas. En esos momentos donde nos sentimos mal o estamos lidiando con una persona que nos ha herido, es el momento en que si necesitas tomar una decisión, no lo hagas, porque no vas a encontrar la mejor forma. Es el momento de alimentarte y de dejar eso a un lado por un rato. Recuerda que a la corta o a la larga, tu conciencia va a crear una experiencia para que tú respondas a ver si ese aspecto de tu organismo es físico, caught up, si ya entendió. Nosotros en inglés decimos caught up. Como que, alcanzaste. Hay un lado tuyo que es mucho más elevado y tiene la oportunidad de conectarse con aspectos tuyos en donde la conciencia sabe mucho más. Pero la conciencia es una. Y aunque aparentemente ser separada a veces y estar fracturada, siempre le da la oportunidad a las partes que están atrasadas de alcanzar el resto. Y no te preocupes porque hay tiempo, encarnaciones tras encarnaciones. Si no los haces en esta, lo haces en la próxima. Pero la oportunidad que tenemos ahora es de poderlo hacer y de elevar nuestra conciencia. Bueno, la conciencia de nosotros, yo digo, estos son temas, como les digo, que son contradictorios. Nuestra conciencia, hay partes de nuestra conciencia que están súper elevadas, pero las que no lo están, la oportunidad que tiene es de elevarse. Son 47 minutos, mis queridos amigos. Y yo trato de que sean 30 minutos porque yo digo, estos temas a veces pueden aburrirlo a uno. Y yo no quisiera hacerlo, ¿verdad? Yo quisiera poder compartir con ustedes mi conocimiento, como también que ustedes puedan sentir lo que estas vibraciones y estos conocimientos traen, el tipo de energía. Pero trato de hacerlo de una forma en que no sean tan extensos porque entonces como que nos perdemos, ¿verdad? Pero recuerden que, lo pueden escuchar. La oportunidad que tienen es que pueden regresar y escucharlo. A veces yo me pongo a escuchar y a veces yo digo, ay no, pero eso no es lo que yo quería decir. Eso no es lo que yo quería decir. Yo quería decir otra cosa. Y a veces tengo que repetir y hacer estos videos y una otra vez más. Porque como les digo, parte de mi evolución en este momento es de poder transcribir y traducir estas informaciones, estos conocimientos en una forma que sea coherente. Y como no estoy acostumbrada, a veces me cuesta trabajo. Y por eso a veces me demoro un poquito más en, a ponerlos en el video, porque he siempre explorado mi vida sintiendo los conocimientos sin tenerlos que compartir con nadie. Y si los comparto, pues a veces la gente me dice, ¿qué estás hablando? Especialmente las amistades mías que han sido tan pacientes y que han a veces estado ahí para escuchar todas las informaciones que a veces estoy sintiendo. Si tienen alguna pregunta porque no entendieron algo con claridad, por favor pregúntenmelo, porque con gusto trato de buscar otra forma, otro método de describirlo, ¿ok? Pero tengan mucha paciencia porque esto es un proceso que no ocurre de hoy para mañana y les digo, esto para mí ha sido casi mi vida entera. Estoy aquí el servicio de ustedes para ayudarlos a entender poquito a poco y ustedes deciden qué es lo que desean. Ok, pues los quiero mucho y gracias por haber estado aquí conmigo y nos vemos la próxima vez.